Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Un gusto volverlos a saludar para compartir la lección número 5 de Lecciones de la Biblia, estudiando ahora temas relevantes, temas que presenta el Evangelio del libro de Juan. Los samaritanos. Vamos a hablar esta semana de los samaritanos. El testimonio de los samaritanos, lo que sucedió con ellos cuando Jesús llegó a ese lugar. Samaria, una ciudad que tiene su historia porque el reino del norte, el reino de Israel, fue conquistado por los asirios y ellos llevaron cautivos a todo el reino del norte. Los asirios, para poblar ese reino del norte, pues llevaron personas de otras naciones, y los judíos que quedaron allí, más los de las otras naciones, formaron esa población mixta a la cual se llamó samaritanos. Cabecera, ciudad, Samaria. Esos samaritanos también son recordados porque cuando los israelitas iban a volver del exilio y querían reconstruir el templo, los samaritanos no se lo permitieron. Empezaron a tratar de obstaculizar. Bueno, al final sí se reconstruyó el templo, pero los samaritanos son recordados por ser quienes estaban tratando de impedir la reconstrucción del templo. Los judíos y los samaritanos no se relacionaban a no ser por algo comercial, pero evitaban tener esa comunicación. Los judíos veían a los samaritanos como algo vil, algo despreciable, y no les daban el valor de los seres humanos, como vamos a ver que Jesús realmente se los dio. Así que la lección inicia este día domingo hablando de el escenario del encuentro. Un encuentro que es narrado por Juan, que fue en una ciudad de Samaria llamada Sicar. Ya tenemos el contexto, quiénes eran los samaritanos y cómo los judíos evitaban pasar por Samaria. Dice los primeros versículos del capítulo 4 de Juan que Jesús se estaba volviendo muy popular. Y los fariseos entendían que Jesús y sus discípulos ahora tenían más seguidores y bautizaba más que Juan el Bautista. Entonces recordamos que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo vaya descendiendo y Jesús vaya ascendiendo. Entonces Jesús iba creciendo más en su ministerio y las personas que le seguían, sus discípulos, era mayor el número. Entonces Jesús dice: aquí no vamos a causar un problema, una dificultad, o sabiendo también lo que los fariseos podían llegar a pensar. Entonces Jesús decide ir a Galilea. Para ir a Galilea, desde Judea, le era necesario pasar por Samaria. Los judíos preferían dar una vuelta, caminar más kilómetros que pasar por Samaria, para evitar el encuentro con los samaritanos. Pero Jesús y sus discípulos se fueron por esa ruta más corta, pasando por Samaria, camino a Galilea. Los discípulos son enviados por Jesús a conseguir alimentos. Ellos van en búsqueda de comida hacia algún lugar y Jesús camina hacia el conocido pozo de Jacob en la ciudad de Sicar. Llega una mujer a donde estaba Jesús. Por eso el título de la lección de este día es el escenario del encuentro. ¿En dónde fue ese encuentro tan importante que vamos a dedicar varios días a estudiar? Junto a un pozo. ¿A qué hora fue ese encuentro? A la hora del mediodía. Interesante que la mujer no iba en horarios de un clima más agradable, sino que iba al mediodía, a la hora sexta, dice aproximadamente la Biblia, una hora de mucho calor. Había ciertas razones que la historia de la mujer en su vida podían ser las causas por las cuales ella prefería ir en otro horario para no tener que encontrar con otras personas y tener algunos disgustos. Ella prefería ir en un horario bastante complicado por el calor, pero ella fue. Jesús, que conoce todas las situaciones de la vida de los seres humanos, sabía que esa mujer llegaría a ese pozo y Jesús entonces tendría una conversación con ella. El escenario del encuentro
el pozo. La mujer samaritana, así es conocida en la Biblia, porque no se da su nombre, es una persona anónima. La mujer samaritana caminó hacia el pozo para sacar agua y volver a su lugar de vivienda. Allí está todo preparado para ese encuentro y vamos a estudiar durante esta semana ese encuentro, que es algo muy interesante, todo lo que sucedió y todo lo que Jesús presentó ahí a esa mujer. Dios sabe cuál es nuestra condición y siempre Dios va a propiciar un encuentro con cada uno de nosotros. Con ella fue junto al pozo. No sé cómo será en tu vida, sí recuerdo cómo fue en la mía, pero Dios siempre va a propiciar esos encuentros porque quiere hacer algo especial por cada uno de nosotros.